Jóvenes, nuevamente estamos en nuestras sesiones de farmacología. En esta ocasión vamos a iniciar los temas de toxicología. 2 semanas de toxicología. Hoy vamos a ver toxíndromes y manejo general del paciente intoxicado, y posteriormente la próxima semana nos vamos a enfocar a lo que son los principales antídotos para diferentes intoxicaciones. Vamos a iniciar con nuestro tema. Intoxicaciones. Intoxicaciones que pueden ser leves, que pueden ser graves. Hay múltiples agentes que pueden causar una intoxicación. Agentes químicos, tenemos cientos, miles de agentes químicos que pueden causar una intoxicación. Es difícil conocer los productos químicos en su totalidad. Necesitamos entonces manejar este paciente intoxicado primero, si es un paciente grave, con las medidas generales conocidas por todos nosotros, como son el ABC, las medidas generales para mantener respiración, función cardiovascular, función neurológica protegida, ¿sí? Identificar alteraciones en estos sistemas e iniciar una acción independientemente del agente, de la causa de esta intoxicación. Posteriormente, tratar de eliminar, ¿sí? O evitar que este tóxico se siga absorbiendo en caso de que esté en el sistema digestivo, en el estómago todavía el fármaco, o de que se esté absorbiendo a través de piel, por ejemplo. Y si tenemos el antídoto, si conocemos el agente causal y tenemos el antídoto, entonces utilizar este antídoto. Vamos a tener entonces en nuestro tema de intoxicaciones un subtema que se refiere a toxíndromes o síndromes tóxicos. Esto es agrupar los signos y síntomas para de esta forma tratar de identificar alguna causa específica. Como dice ahí, toxíndromes colinérgicos, ¿sí? Estimulación del sistema parasimpático por el agente causal. Estos signos y síntomas nos van a orientar a que se está estimulando el sistema colinérgico y actuar de esta manera. Lo contrario, el agente tóxico está inhibiendo la acción del sistema colinérgico. Bueno, los signos y síntomas nos orientan a pensar precisamente a identificar, ¿sí? Esta supresión o esta disminución en la acción del sistema parasimpático por el fármaco. Nos puede orientar a que es la causa, es una intoxicación por un opioide, por un opiáceo. Entonces ya tenemos nuestras medidas encaminadas al tratamiento de una intoxicación por opiáceos, por ejemplo. O es una estimulación importante del sistema simpático y del sistema adrenal. Si los síntomas nos orientan a este sistema, podemos pensar en un agente causal, pero si no tenemos un agente causal, vamos a tomar las medidas generales para disminuir esta estimulación del sistema simpático mimético. Nos pueden orientar también a que la causa sea por antidepresivos o por fármacos que van a producir sedación, sedantes hipnóticos. Entonces, tenemos una serie de cuadros que se enclaustran, se encasillan como toxíndromes, y aquí estamos viendo los principales. Posteriormente vamos a ver las medidas generales del tratamiento del paciente intoxicado, y un tema posterior va a ser la emergencia en el caso de un shock anafiláctico que puede llevar a la muerte al paciente si no lo manejamos, no lo diagnosticamos y no lo manejamos adecuadamente. Y la próxima semana nos vamos a enfocar a los antídotos que tenemos para el manejo de las intoxicaciones. Desgraciadamente, para la mayoría de las intoxicaciones por sustancias químicas no tenemos antídoto. Para algunos fármacos sí tenemos antídotos, ya los hemos estado revisando, viendo durante el curso, ¿verdad? Y tenemos algunos otros para sustancias químicas, principalmente metales. También
los antídotos para las picaduras y mordeduras por animales ponzoñosos, ¿verdad? Alacranes, ¿sí? Arañas y serpientes. Pero volvamos al inicio. Tenemos muchísimas causas de intoxicación, muchísimas sustancias que pueden causar una intoxicación, un envenenamiento. Algunas las podemos identificar: la picadura de una avispa, que nos está diciendo el paciente, los familiares, la de un alacrán, una serpiente, la mordedura de una serpiente, la ingestión de hongos, por ejemplo, ¿verdad? O sustancias químicas que podemos identificar, pero que no, para las cuales no tenemos antídotos. Vamos a tenerlas que manejar de acuerdo a estas manifestaciones que está presentando el paciente. Como información nos dicen, ¿verdad?, que en Estados Unidos se registran cada año alrededor de 2 millones de intoxicaciones. Entonces, vean, son frecuentes las intoxicaciones, algunas graves, algunas muy graves, algunas mortales. ¿Cuáles son los agentes más frecuentes que se van a presentar en estas intoxicaciones? Productos de limpieza en el hogar y en el trabajo, ¿verdad? En el hogar son frecuentes las intoxicaciones por estos productos, son frecuentes las intoxicaciones en niños, ¿sí? Por no tener bien resguardados productos químicos dentro del hogar, por a veces envasarlos en botellas de refrescos, o son colores atractivos para el niño y los confunde con refresco, con jarabes, ¿verdad? Y lo toma. Cosmético, plantas, antidepresivos como fármacos, sedantes hipnóticos, el alcohol, una de las causas frecuentes de intoxicación, ya lo sabemos, ¿verdad? El alcohol, ¿sí? Jarabes para la tos, ya hemos visto que en el jarabe de la tos encontramos, por ejemplo, el dextrometorfano, que es un opioide débil, pero que a la administración indicada, ¿sí?, una cucharadita 3 veces al día, 4 veces al día, ¿sí?, no va a producir un daño, una intoxicación. Pero el niño, el sabor del jarabe, recuerden que los jarabes precisamente son dulces, entonces se lo va a tomar, ¿sí?, y no va a hacer la cucharadita indicada, lo puede llevar a una intoxicación. Fármacos para el resfriado común, donde vamos a encontrar agentes antihistamínicos, ¿sí?, o también agentes simpaticomiméticos como la pseudoefedrina o la fenilefrina, ¿sí?, agentes cardiovasculares y fármacos de abuso. Dijimos, cualquier sustancia que ingresa al organismo puede ser tóxica. Los fármacos que utilizamos, ya lo hemos visto, ¿sí?, tienen efectos adversos, y una sobredosis puede producir una intoxicación y la muerte. Ningún fármaco es inocuo. Igual las sustancias químicas que están en nuestro medio ambiente, en el medio ambiente laboral, en el hogar. Entonces, ya desde hace muchos años nos dice Paracelsus, toda sustancia que consume el ser humano es tóxica, ¿sí? Solo la dosis determina el efecto. Un fármaco, cualquier fármaco, si incrementamos la dosis, vamos a llegar a dosis tóxicas. Una definición de tóxico, en general, sustancia química que actúa sobre los sistemas biológicos, ¿sí?, en este caso el organismo humano, ¿sí?, y causa alteraciones morfológicas, funcionales o bioquímicas que pueden provocar un daño en el organismo, en el caso del ser humano. ¿Hay alguna confusión o se utilizan como sinónimos tóxico y veneno? Bueno, podemos también hacer una pequeña diferenciación y nuevamente decimos, o se le da el nombre de veneno a sustancias de origen biológico. Las plantas o los venenos, sí, los venenos que va a inyectar el alacrán, ¿sí?, va a picar, ¿verdad?, va a inocular, ¿sí?, o la mordedura de la serpiente, son venenos, o las plantas, productos de origen orgánico. Sin embargo, repito, actualmente se utilizan como sinónimos tóxico y veneno. El manejo de un paciente intoxicado, ¿sí?, debe ser multidisciplinario.
Obviamente va a depender del grado de intoxicación, del sitio de la intoxicación, ¿eh? Pero muchos de estos pacientes van a llegar con diferentes manifestaciones importantes, que son los que vamos a tener que atender en una urgencia, en una emergencia médica. Pueden poner en peligro la vida del órgano, la función del órgano, perdón, o la vida del paciente. Se necesita un equipo multidisciplinario, como estamos viendo aquí, la enfermera tomando signos vitales inmediatamente, ¿sí? Una persona manejando la vía aérea, ya vemos otra persona que se está colocando el estetoscopio para auscultar las corazón, ruidos cardíacos, ¿sí? Se están colocando por ahí electrodos. Tenemos una serie de personas manejando el caso cuando es necesario. ¿Cuáles son las medidas generales? Cuando llega un paciente intoxicado, ¿qué debemos de hacer? Bueno, esto va a depender, repito, de la gravedad, ¿sí? Del tipo de absorción del fármaco o la localización del fármaco. Puede ser exclusivamente en el ojo, ¿verdad? No está poniendo en peligro la vida del paciente, pero sí en riesgo a ese ojo, ¿verdad? Puede perder la función ese ojo por una sustancia química. Entonces, va a depender de esto. Pero ¿cuáles van a ser entonces nuestros objetivos en el manejo de estos pacientes intoxicados? Primero, mantener las funciones vitales del organismo. El clásico ABC. Clásico ABC. Debemos iniciar con el paciente en estado crítico, el paciente grave. ¿Qué otra medida debemos de tomar? ¿Cuál es el otro objetivo? Evitar que se siga absorbiendo el tóxico. Esto es a nivel del ojo, a nivel intestinal, si fue ingerido a través de la piel, como en el caso de los plaguicidas, y antagonizar los efectos del tóxico. El efecto del tóxico que ya se encuentra dentro del cuerpo, vamos a tomar medidas para contrarrestar este efecto. Recordemos entonces nuestro ABC, ¿sí? Mantener las funciones vitales, el ABC, la primera parte dice función respiratoria o manejo de la vía aérea. Primero, debemos observar, ¿sí? Si el paciente está respirando. En el momento que llega este paciente, obviamente estamos hablando de un paciente que está llegando inmóvil, tal vez inconsciente, vamos a ver los movimientos respiratorios, estamos viendo la coloración de la piel, hay cianosis, no hay cianosis, que nos está indicando una alteración importante en la ventilación y en la oxigenación. Si no, ¿sí? Si no vemos esa cianosis, nos vamos a acercar a ese paciente, vamos a ver los movimientos respiratorios. Dice, esto es una mnemotecnia que utilizan mucho los paramédicos, por ejemplo. Ver, oír y sentir voz. Ver, oír o sentir. Respira, no respira. ¿Sí? Importante. Respira, no respira. ¿Sí? Late, no late en el caso del sistema cardiovascular. Hay actividad cardíaca o no hay actividad cardíaca, son básicos. Entonces, respira, no respira. Ver los movimientos del tórax, ¿sí? Oír la respiración o sentir la respiración acercándonos hacia la boca, hacia la nariz y escuchar o sentir la respiración. ¿Sí? ¿Qué otra medida debemos tener para mantener la vía aérea permeable? ¿Sí? Examinar la boca y buscar material extraño. ¿Sí? Pueden ser prótesis dentales, ¿sí? Que podemos tener a la mano y podemos extraer. Puede ser presencia de un cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea. Obviamente, cuidado en el paciente que está convulsionando, que yo convulsionando. Mientras esté convulsionando, no debemos introducir la mano hacia la boca ni un objeto. ¿Sí? Si está controlada la convulsión, entonces podemos hacer esta exploración. Posicionar la cabeza de tal forma de que no haya obstrucción de la vía aérea superior, que la cabeza no esté flexionada, que no esté inclinada, ¿verdad? Vamos a extender la cabeza, ¿sí? Vamos a ver adelante unas imágenes para darnos una idea más precisa. Mantener la ventilación, si el paciente vemos que tiene una bradicardia importante, por ejemplo, por una intoxicación por opiáceos, que es característico, por opiosis o opioides, ¿verdad? ¿Sí? O que vemos que está cianótico, o que vemos que tiene dificultad respiratoria, bueno, vamos a apoyarla con un dispositivo, en este caso el clásico AMBU, ¿sí?
Importante, succionar secreciones bucofaringeas, ¿verdad? Vómito, ¿sí? Puede ser presencia de sangre por un sangrado, una hematemesis, ¿sí? Coágulos sanguíneos, ¿sí? O mucha flema, muchas secreciones bronquiales, en el caso de algunas intoxicaciones que incrementan las secreciones, producción de saliva y secreciones bronquiales. Y este moco va a estar obstruyendo precisamente la vía aérea, tanto superior como inferior. Ahí tenemos una de las medidas para mantener la vía aérea permeable, como ven ustedes. En el paciente inconsciente, una causa frecuente de obstrucción de la vía aérea va a ser la pérdida del tono de los músculos de la mandíbula, de la lengua, y entonces la misma lengua se va a ir hacia atrás y va a obstruir el paso del aire. Entonces nos dicen que hay que extender la cabeza, inclinarla, ¿verdad? Elevar la mandíbula. Y de esa manera se despeja la vía aérea, ¿sí? Y otra es precisamente traccionar la mandíbula y con los pulgares como está ahí, abrir la boca. Eso hace que se levante la lengua, abrimos la boca y mejora la ventilación. Aquí tenemos otra imagen de lo mismo, vea cómo se está extendiendo el cuello y se está levantando el mentón. Esto hace precisamente que se libere la vía aérea que tenemos allí nosotros, ¿verdad? Ya no obstruya la lengua, ¿sí? Y se permita el paso del aire. O paciente inconsciente, ¿sí? Colocar una cánula, ¿verdad? Aquí tenemos una cánula de Guedel, de la que hay diferentes tamaños, diferentes números, ¿verdad? Y entonces vean aquí en la imagen cómo la cánula está permitiendo la entrada del aire hacia la vía aérea. Y nos quitamos el problema de la lengua. Y tenemos abierta aparte la boca. Entonces eso va a permitir una mejor ventilación. En caso extremo, ¿verdad? ¿Sí? Si el paciente está en apnea, si tenemos un Glasgow menor de 8, intubar al paciente. La intubación del paciente, obviamente, por expertos, con el equipo que se necesita, ¿verdad? La cánula, el laringoscopio. Teniendo una ventilación adecuada, viendo que el paciente está respirando o lo estamos apoyando con nuestro AMBU, habiendo intubado al paciente, pero al mismo tiempo, como vimos en la primera o en las primeras imágenes, en las primeras diapositivas, ¿sí? Se está valorando la función cardíaca. Alguien está tomando la presión arterial, alguien está auscultando los ruidos cardíacos. Toma de presión arterial y frecuencia cardíaca. Y monitorizar la función cardíaca. Ya vieron también que se estaban poniendo electrodos, ¿no? Lo más rápidamente posible, ¿sí? Colocar electrodos y tener un monitor. Si no tenemos el monitor, la toma de presión y la auscultación de la frecuencia cardíaca son básicos. Hay latido cardíaco, hay alguna arritmia que se pueden presentar con algunas intoxicaciones, con simpático-miméticos, hay una bradimnea importante y ir introduciendo un catéter venoso para la administración de líquidos. Podemos iniciar la infusión con soluciones de Ringe o de Destroza al 5%. Una velocidad lenta al inicio, simplemente canalizar, tener la vena permeable, pero de acuerdo a las cifras de presión arterial, de acuerdo a los ritmos cardíacos, presencia o no presencia de arritmias cardíacas, vamos a aumentar ese goteo para mejorar la perfusión, mejorar la perfusión, el gasto cardíaco. Podemos utilizar, gracias a esta vía que ya tenemos, la administración de vasopresores en caso de un cuadro de hipotensión, de antiarrítmicos o de hipotensores en caso de un cuadro de hipertensión, como en el caso de una estimulación simpática, ya lo dijimos, un caso de la intoxicación por cocaína, por ejemplo. Y mantener la temperatura corporal, tomar la temperatura corporal, mantenerla, cubrir al paciente y monitorizar a nuestro paciente, ¿verdad? ¿Sí? Eso nos permite la mayor movilidad del equipo, del personal, ¿verdad? Médico, paramédico, para llevar a cabo diferentes acciones. Ahí tenemos el monitor donde nos está tomando el electrocardiograma, la flechita, la presión arterial, la saturación de oxígeno, nos está diciendo sí,
la ventilación es adecuada o si el apoyo que le estamos dando ventilatorio es adecuado con el ambú, con oxígeno, a lo mejor nada más con catéter nasal, ¿verdad? Cánulas nasales para administrar oxígeno o una mascarilla, ¿sí? Tenemos la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y tenemos la temperatura. Y eso nos va a permitir un manejo más adecuado. Y muchos de los monitores actualmente, recuerden que tienen también desfibriladores en el caso necesario. Entonces, de esta manera, tenemos vigilado a nuestro paciente. Aquí tenemos este manejo, ¿verdad? Estamos viendo cómo se está canalizando inmediatamente a nuestro paciente. Y por atrás, vamos a ver que tenemos diferentes acciones. Función neurológica. Dijimos, el paciente está consciente, está agitado, está soporoso, somnoliento, ¿sí? Está en coma. En caso de estar un paciente comatoso, ¿verdad? Otra vez, regresamos, proteger la vía aérea, ¿verdad? Proteger la vía aérea, ¿sí? Protección contra golpes y caídas al paciente, paciente agitado, paciente que está convulsionando. Tenemos una vía aérea, perdón, una vía venosa que se tomó desde el inicio, precisamente el paciente puede haber llegado convulsionando o posteriormente puede presentar convulsiones por su cuadro tóxico en cualquier momento. Entonces tenemos esa vía permeable y vamos a utilizar medicamentos en nuestro medio, principalmente lo que es el diazepam y el midazolam, como anticonvulsivantes. También tenemos la fentoína, ¿sí? Y entonces debemos vigilar eso. El paciente puede convulsionar en cualquier momento. Llegó convulsionando, no llegó convulsionando, pero de acuerdo al tipo de intoxicación podemos tener precisamente unas convulsiones. Entonces debemos pensar que este paciente en cualquier momento nos puede convulsionar. Ok. Ya iniciamos el manejo del ABC. Ya tenemos controlada la vía aérea. Ya tenemos controlada la respiración del paciente. Ya tenemos una vía venosa. Ya tenemos monitorizado a nuestro paciente. Eso nos permite tomar otras acciones. De acuerdo a la intoxicación, dijimos, vamos a prevenir que se siga absorbiendo el tóxico, que no haya una absorción importante del tóxico, porque va a seguir causando daño. Esto va a depender de la vía, ¿sí?, de absorción. Si tenemos que es una sustancia química en el ojo, pues se aconseja hacer irrigaciones con solución salina, ¿verdad? ¿Sí? Desde ahí 20 minutos mínimo. Si es en la piel, como con plaguicidas, ¿sí?, quitar la ropa del paciente, que es lo primero que se hace, ¿sí?, y hacer un lavado corporal. ¿Sí? Dice irrigación en la piel con agua durante 20 minutos para quitar todo el tóxico que se encuentre dentro, se encuentre sobre la piel y que se siga absorbiendo a través de la piel. ¿Sí? Si es una ingestión del tóxico, ya sean medicamentos, ya son sustancias químicas, a excepción de que sean sustancias corrosivas, sustancias cáusticas, ¿sí?, hacer un lavado gástrico, introducir una sonda nasogástrica y hacer lavado gástrico para tratar de retirar la mayor cantidad de la sustancia tóxica que se encuentra aún dentro del estómago. Eso obviamente va a depender del tiempo, ¿verdad?, de la ingesta, ¿sí?, del tiempo que digan los familiares, los paramédicos que lo encontraron a este paciente, ¿verdad? ¿Sí? Pensando en que todavía hay fármacos, medicamentos, sustancias tóxicas en el estómago, entonces realizar un lavado gástrico. Dice ahí aplicación de torniquete. La aplicación de torniquete no está tan indicado actualmente, ¿sí?, para evitar la absorción de algún tóxico por inyección o por picadura o mordedura de un animal. Se puede causar más daño con aplicar un torniquete si no se aplica adecuadamente. Nos dice inhalación, este es en el caso a nivel de la industria química, por ejemplo, ¿sí?, o del mismo hogar, ¿verdad? Una intoxicación por gas, por monóxido de carbono, etcétera. Lo primero es retirar al paciente, ¿verdad? Siempre previendo que nosotros o la persona que se acerca al paciente no corra riesgo, ¿verdad?, de también inhalar un tóxico, de alguna explosión, etcétera.
Por vía digestiva, entonces, ¿qué podemos hacer? Una de ellas que se ha indicado durante mucho tiempo es la producción del vómito. ¿Sí? Producir el vómito, obviamente, en el paciente consciente. En un paciente semicomatoso, comatoso, soporoso, no producir el vómito porque nos puede llevar a que el contenido gástrico se desvíe hacia en la vía aérea y entonces tener una neumonía por inhalación ¿sí? Del tóxico. ¿No? ¿Sí? En el paciente comatoso no vamos a inducir el vómito. En el paciente consciente, inducir el vómito clásico, el jarabe de ipecacuanona, ¿verdad? ¿Sí? Se va a administrar 15 a 20 mililitros, ¿sí? O sea, cual se puede repetir a los 30 minutos en caso de que no haya vómito. Y lo que habíamos mencionado, un lavado gástrico, ¿sí? Si el paciente está inconsciente, ¿sí? Se aconseja primero intubar al paciente, controlar la vía aérea, proteger la vía aérea y entonces sí hacer el lavado gástrico para evitar otra vez paso del contenido gástrico hacia las vías aéreas, ¿verdad? O hacia bronquios, tráquea, bronquios. Nos aconsejan, hay diferentes protocolos, ¿sí? Utilizar volúmenes de 150 a 300 mililitros de solución salina y realizar de 10 a 12 lavados hasta que el líquido que se esté recuperando sea de color claro, ¿sí? Que se vea que ya no hay contenido de sustancias químicas dentro del estómago. Otra medida importante es la utilización de carbón activado, es un absorbente, ¿sí? Este fármaco, ¿sí? Va a tener la característica de que va a absorber, con D, ¿verdad? Absorber, no absorber, ¿verdad? Se le va a unir la sustancia que se encuentre, la sustancia tóxica que se encuentre dentro del estómago. El carbón activado no se va a absorber a través de la pared intestinal y se va a eliminar junto con el tóxico a través del intestino. ¿Cuál es la dosis del carbón activado? ¿Sí? Es de 0.5 a 1 gramos por kilogramo de peso. ¿Sí? También dentro de las primeras horas de la intoxicación, dice aquí dentro de la primera hora de la intoxicación. ¿Por qué? Porque si ya se absorbió, ahora sí con B, si ya se absorbió el tóxico hacia la sangre, pues ya no tiene utilidad el carbón activado. El carbón activado va a actuar sobre el tóxico que se encuentra en el tubo digestivo, para evitar precisamente que se absorba. ¿Sí? Nos dice que esta dosis, ya lo dijimos, de 0.5 a 1 gramo por kilo de peso sin pasar de 100 gramos totales. En el niño, la dosis es de 2 a 25 gramos por kilo, de 2 a 25 gramos o de 1 gramo por kilogramo de peso. Hay fármacos, como lo hemos visto, o hay sustancias que van a tener circulación enterohepática. Estos se van a absorber, hacen su paso por el hígado, pero parte de este fármaco, cuando esté pasando por la circulación hepática, se va a eliminar a través de la bilis, a través de los conductos biliares, va a llegar a la vía digestiva, al tubo digestivo otra vez, ¿sí? Al duodeno, y entonces se vuelve a absorber. En ese caso, ¿sí? Pensando en este tipo de sustancias, sí se aconseja administrar más dosis de carbón activado. ¿Sí? Dice 0.5 gramos cada 4 horas. Y esto se puede estar administrando por 24 a 48 horas hasta que desaparezca el fármaco, en este caso, de la circulación. Y entre esos fármacos que sufren circulación enterohepática y que con cierta frecuencia nos dan cuadros de intoxicación, tenemos la carbamazepina, la digoxina, la morfina. Por último, ¿qué podemos hacer además de estas medidas? Ya vimos las medidas para mantener las funciones vitales, la respiración, la función cardiovascular, ¿sí? La función neurológica. Ya tomamos una serie de medidas. Ya vimos algunas medidas para disminuir la absorción del fármaco. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras medidas podemos tomar?
la utilización de antídotos. Sin embargo, para la mayoría de las sustancias químicas laborales, las sustancias químicas que existen en el hogar, no tenemos antídotos. La mayoría de los antídotos que tenemos es para algunos fármacos, y muy pocos, y también antídotos para las picaduras y mordeduras por animales ponzoñosos. Esto es para algunos arácnidos, ¿sí? Para mordeduras de serpiente, para picaduras de alacrán. Si tenemos suero antialacrán, suero antiviperino. Entonces, ¿qué es un antídoto? Bueno, son sustancias que van a contrarrestar los efectos de los tóxicos o de los venenos al neutralizarlos o antagonizar sus efectos biofisiológicos. Van a actuar directamente sobre el tóxico. Aquí tenemos algunos de los antídotos con los que contamos, que vamos a ver posteriormente la otra semana, ya específicamente uno por uno. Algunos ya los hemos visto, recuerden ustedes, ¿verdad? Para la intoxicación de acetaminofén, que es una de las intoxicaciones más frecuentes por fármacos y en los niños, ¿sí? La N-acetilcisteína. Para el metanol, ¿sí? Este alcohol que se utiliza en forma indebida, ¿sí? O por error, ¿sí? Para preparar bebidas y que son altamente tóxicos. Bueno, ahí tenemos precisamente el etanol, ¿sí? Igual que para el etilenglicol. ¿Sí? Para el monóxido de carbono, la utilización de oxígeno. Opioides, recordemos, la naloxona, la naltrexona. Para intoxicación por anticolinérgicos, la fisostigmina. Para la intoxicación por organofosforados, la atropina. Para la metahemoglobinemia, azul de metileno. Para las benzodiazepinas, ¿sí? Diazepam, triazolam, midazolam, flumazenil. Para el hierro, la deferoxamina. Para la digoxina, los anticuerpos, ¿verdad? Fragmentos FA. Para betabloqueadores, como el propanolol, como el metoprolol, ¿verdad? El glucagón. Para antidepresivos tricíclicos, bicarbonato de sodio. Para bloqueadores de canales de calcio, la utilización de calcio. Y para los hipoglicemiantes, para la insulina, para los hipoglucemiantes, pues la dextrosa y el glucagón. Entonces tenemos estos antídotos de los que contamos, ¿verdad? Que ya dijimos no son muchos. Para la mayoría de las intoxicaciones por sustancias químicas no tenemos antídotos. Vean, las intoxicaciones por fármacos puede ser por cualquier fármaco cuando principalmente se utiliza con intentos de suicidio. Dijimos al inicio que vamos a enclaustrar o a encuadrar los signos y síntomas en lo que se conoce como toxíndromes, que nos orientan precisamente a identificar las alteraciones que están ocurriendo en el organismo, el sistema simpático, parasimpático, sistema nervioso, y algunas veces para orientarnos al fármaco o al grupo farmacológico que lo puede estar causando y nos lleva a tomar las medidas adecuadas. Entonces, ¿qué son los toxíndromes o toxíndromes? Conjunto de signos y síntomas que se observan después de la exposición a una sustancia, ¿sí? E incluye anormalidades agrupadas de índole fisiológico, o sea, las funciones, las alteraciones en las funciones del organismo. Los signos vitales, hay aumento de la presión, disminución de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura, disminución de la temperatura, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la frecuencia respiratoria. Todo esto nos lo está dando apariencia general del paciente y de la piel, ¿sí? Piel seca, piel húmeda, ¿sí? Ojos, vamos a ver las pupilas mióticas, midriáticas, ¿sí? Membranas mucosas están secas o tenemos una cialorrea, por ejemplo, ¿sí? Ventilación, corazón, ruidos cardíacos, hay presencia de arritmias, abdomen, hay contracción de los músculos abdominales, el examen neurológico, el paciente está consciente, está comatoso, está soporoso, está agitado, está somnoliento, está incoherente, ¿verdad? Hablando incoherencias.
Entonces, estos toxínomes, como los dije, son útiles para ayudarnos al diagnóstico, ¿sí? Cuando no sabemos exactamente cuál es la causa, ¿sí? El fármaco, la sustancia que está produciendo la intoxicación, ¿sí? Y de esta forma también, ya conociendo o teniendo idea de qué es lo que lo puede causar, podemos saber que estos cuadros se puede agravar más, pero ya estamos pensando o teniendo en cuenta cuál es ese agravamiento, qué va a consistir. Una hipotensión, una hipotermia, puede haber convulsiones, ¿sí? Puede haber apnea, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales toxínomes? Bueno, vamos a verlos. Son poquitos los que manejamos, ¿sí? Entonces, ¿qué utilidad tienen específicamente los toxínomes? Nos ayudan a hacer el diagnóstico, ¿no? Y podemos diferenciarle y descartar algunas causas, ¿verdad?, etiológicas. Nos enfocamos en menos causas, ¿sí? Iniciar las medidas de soporte, de acuerdo a las alteraciones fisiológicas que se están presentando, ¿sí? Tener las medidas para tratar este cuadro agudo, ¿no? Y poder encontrar un tratamiento específico en este paciente, ¿sí? La utilización de antirrítmicos, la utilización de vasopresores, ¿sí? O el uso de antídotos. Ya estuvimos viendo los principales antídotos con los que contamos, ¿sí? Tenemos diferentes síndromes. Aquí tenemos el síndrome colinérgico. Síndrome colinérgico, que es una estimulación parasimpática, ¿sí? Un sistema colinérgico, donde interviene la acetilcolina, neurotransmisor del parasimpático. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas de esta estimulación parasimpática que nos orienta a este cuadro, a este síndrome colinérgico? ¿Sí? La presencia de salivación, cialorrea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Vamos a ver miosis, la floración de la pupila, una sudoración excesiva, ¿sí? Bradicardia, vasodilatación. Recuerden que el sistema parasimpático a nivel del corazón disminuye la frecuencia, la intensidad de la contracción. Va a haber vasodilatación cutánea, hipotensión arterial. Vamos a encontrar a nivel muscular debilidad, fasciculaciones o parálisis muscular. También un exceso de secreción a nivel de la vía aérea, broncorrea, disnea, ¿verdad? Puede haber a nivel del sistema nervioso confusión, ataxia, convulsiones, depresión respiratoria, somnolencia, coma, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La intoxicación por organofosforados, por plaguicidas, por carbamatos, también por hongos, ¿verdad? Personas que ingieren hongos sin conocer precisamente la especie y ingieren lo que llamamos hongos venenosos, ¿verdad? ¿Sí? No les pongo el antídoto a propósito porque va a ser los temas que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Síndrome anticolinérgico era lo contrario, ¿verdad? Vamos a tener síntomas que podemos dividir en centrales y periféricos. Centrales, tenemos confusión, delirios, agitación psicomotriz, ¿sí? Hay una mnemotecnia y dice loco como una cabra, ¿sí? Periféricos, ¿sí? Sequedad de piel y mucosas, seco como un hueso. Fotofobia y visión borrosa, ciego como un murciélago. Hipertermia, piel caliente, ¿verdad? Caliente como el infierno. Taquicardia, hipotensión, retención urinaria. Entonces, síndrome anticolinérgico. Se está bloqueando el sistema simpático, se está bloqueando el sistema, perdón, parasimpático, se está bloqueando la acción de la acetilcolina. Entonces, esos son los signos y síntomas que vamos a tener. Y entonces, estos signos y síntomas nos están orientando hacia ese bloqueo parasimpático, bloqueo de la acción de la acetilcolina. Puede haber retención urinaria, dijimos. ¿Qué medicamentos lo producen? Atropina, difenilamina, o sea, los antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos. Otro toxínome tenemos el simpático mimético. Esta es una estimulación, ¿sí?, exagerada del sistema simpático. ¿Qué es lo que se produce cuando hay esta estimulación del sistema adrenérgico? ¿Sí? Pues lo mismo que se produce, que va a producir la adrenalina, la epinefrina, la norepinefrina en el organismo, ¿sí? ¿Cuáles son entonces estos datos de la estimulación del simpático? Midriasis, ¿verdad? A nivel del ojo, va a haber taquicardia, hipertensión arterial, hipertermia, puede haber temblores, va a haber diaforesis, agitaciones, ¿sí? Agitado el paciente, puede presentar
cuadros psicóticos y convulsiones. Nos puede llevar esto a un infarto agudo del miocardio, arritmias cardíacas que no está ahí, también se van a presentar con frecuencia. ¿Qué medicamentos son los que causan estos? Los que estimulan al sistema simpático. Las anfetaminas, ¿verdad? La cocaína, ¿sí? Es un característico de la cocaína, la efedrina, ¿sí? La teofilina, recuerden esta jantina, ¿verdad? Utilizada como broncodilatador, utilizada para el cuadro de asma, aunque no es de primera elección. La misma intoxicación por cafeína produce este cuadro. Opiáceos, los opioides que producen. Ya hemos visto los efectos adversos de los opioides. Bueno, estos, cuando tenemos una sobredosis, vamos a tener ahora contrario al simpático mimético, una pupila miótica y lo característico es una pupila puntiforme, una pupila que parece un solo puntito, ¿verdad? ¿Sí? Va a haber somnolencia, el paciente va a tender hacia la bradicardia, la hipotensión, hipotermia, depresión respiratoria, que es el efecto principal, ¿verdad? El efecto grave de los opioides y es lo que lleva generalmente a la muerte, una depresión respiratoria, apnea, coma y muerte. ¿Qué medicamentos los producen? La morfina, la heroína, el fentanil, la metadona, la codeína, los opioides. Ahí les tengo el antídoto, no se los quité, ¿verdad? Bueno, es la naloxona, la naltrexona. Síndrome hipnóptico sedante, ¿sí? Aquí vamos a tener estos fármacos como las benzodiazepinas, ¿verdad? Que precisamente se utilizan para producir hipnosis, ¿verdad? El sueño, o para sedar al paciente agitado, ¿sí? O para disminuir la ansiedad. Bueno, una intoxicación, una sobredosis nos va a llevar a somnolencia, confusión, coma, hay hipotensión, hipotermia, depresión respiratoria, coma y muerte. ¿Qué fármacos? Barbitúricos, benzodiazepinas y los nuevos fármacos utilizados para la inducción del sueño como el solpidem. Síndrome antidepresivo, también o síndrome serotoninérgico, ¿sí? Estimulación del sistema serotoninérgico, ¿sí? Vamos a tener una disfunción autonómica, trastornos neurológicos, alteraciones musculares, hiperactividad. ¿Qué medicamentos las producen? Pues los inhibidores de la recaptura de serotonina, los inhibidores de la monoaminooxidasa. Recuerden que la aminoxidasa es un fármaco que va a actuar en la degradación de las catecolaminas. ¿Ok, jóvenes? Entonces, ahí tenemos esta visión general sobre tóxicos, sobre intoxicaciones. ¿Sí? Vimos manejo general de las intoxicaciones. ¿Sí? Vimos el manejo para evitar la absorción del fármaco, evitar que se siga absorbiendo. ¿Sí? Vimos el manejo o la clasificación o el agrupamiento de los signos y síntomas en lo que se conoce como toxíndromes. ¿Ok? Con esto damos por terminada esta sesión, jóvenes. Agradezco su atención como lo hemos hecho siempre.